¿A dónde llegamos? Al santuario Las Lajas. Wow, miren este cañón, Qué lo que hace belleza. la naturaleza. Miren cómo ese río cavó esa montaña para crear ese camión con esa Ese cañón, cañón que yo dije. camión. Uts, otra alfonzada. Es como un ángel. Sí, de San Miguel Arcángel. Sí, ahí Bueno. tiene la espada en la mano. Sí. Así que, tengo ojo de águila. Vamos a ver por Bien, dónde viendo es. las cascadas, mira ya se ve una allá en el fondo, pero bueno. Sí, Vamos a ir este filmando. cañón está impresionante. Así que bueno, nosotros vamos a enseñarle un poquito este recorrido. Vamos a hacer algo de peregrinación Sí. y conocer esa catedral tan bonita y famosa de Colombia. Sí, este santuario está entre Ipiales y la frontera con Ecuador. En la mitad más o menos, ahí está. Así que vamos a caminar, a hacer ejercicio y a conocer esta maravilla de Colombia, que dicen que es una de las iglesias más bonitas de Colombia. Creo Sí, que porque aquí está como en un cañón. Sí. Ahora lo van a ver. Exacto. Bueno, Alfonso, mira, y hay otro mirador, así que vamos a ver qué otra toma podemos hacer desde allí. Bueno, Aquí, muéstrale, ¿ves? muéstrale a los amigos que ellos quieren ir contigo Vengan. y quieren pasear contigo. A ver, muestra, Ricardo. Aquí tenemos el mirador. Sí. Viene más gente, viene bajando mucha gente. Bueno, lo único, Ricardo, es que lo que nos espera en la subida. Sí, la subida está larga Son y como 10 pisos. constante, no tiene descanso. No. Wow. Wow, mira para allá abajo. Ahora les muestro. Dios mío. Wow, Hasta que me erizo. Miren eso. Cuidado al fondo. Ricardo tiene miedo. Oh, hasta que me erizo. Wow. Miren esas tomas que está haciendo Aventuras con Cana. ¿Qué te pareció? Miren ahí que estas se vea cascadas. la caída de agua. Pero Ricardo está de fotógrafo. Uno, un poquito más cerca para que se vean mejor, más bonitas. 1, 2, 3. Listo. ¿Quieren otra? Vamos a buscar otra por acá. Amigos, bueno, estoy tomando un descanso en esta mirador, no sé cómo decirlo, sí, mirador. Con esta cascada espectacular acá atrás. Ya estamos llegando a la catedral. Así que muéstrale para que vea lo que nos espera, hasta dónde tenemos que llegar. Allá está el último edificio. Hasta allá arriba. Y la loma, lo que me espera. Sí. Quiero ni saber. Así que bueno, yo voy a tratar de grabarles cuando Ricardo está con la lengua afuera, para que se rían un poco. Eres malo. Bueno, aquí tenemos una estatua que voy a decirles, se refiere a la tradición que hay al acercarse a María Mueces de Quiñones a la gruta del regreso de Ipiales, oyó exclamar a su pequeña hija Rosa: mamita, la mestiza me llama. Bueno, esta es la historia de esta catedral, ¿no? Así que vamos a seguir aprendiendo un poquito más. No sé si quieres ir primero por allá, antes. Sí. Vamos. Vamos. Pero desde acá arriba, Ricardo, van a poder ver lo que es el techo de la catedral, porque ya está más abajo. Así que se puede apreciar los detalles góticos de esas puntas. Y un reloj, que mira que se ve el reloj antiguo ahí. Ah, sí. Estará marcando las horas como la canción. Espectacular. Es un lugar alucinante. Muy bonito. Pero tendríamos que bajar hasta allá, ¿verdad? Sí, Ricardo. Allá es la entrada. Pero primero no, si hay un sendero y podemos ir a conocer el sendero y luego bajamos a la catedral. Miren, allá viene el teleférico. teleférico. Así que nosotros vamos para allá abajo. Bueno, aquí tenemos un sinnúmero de placas de mucha gente agradeciéndole a la Virgen de las Lajas con los favores que le habrán hecho a ellos y a su familia a lo largo de su vida. Es muchísimas placas que están aquí en honor a la Santísima Virgen de las Lajas. Aquí
dice la Sociedad de la Confraternidad de Miraflores de Pasto en su visita al santuario de la Santísima Virgen. Bueno, en fin, miren todo esto y más arriba hay más. Subiendo por aquí hacia allá hay más placas alusivas a agradecimiento a la Virgen de las Lajas. Alfonso, ¿qué te parece las placas que tienes a tus espaldas? Por ahí voy a poner una petición para Aventuras con Cana. Ah, poner uno, oye, sería buena idea. Sí. Y quiero contemplar cada espacio de la arquitectura de esta iglesia porque sí es preciosa. Verla en persona no es lo mismo que verla en un video No, definitivamente. de redes o de YouTube. Y qué bueno que Aventuras con Cana tiene su propia versión de este lugar. Así es. Miren, 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 miren el edificio, miren esa arquitectura. Sí, y tu impresión hasta... Todavía no hemos bajado, pero hasta esta parte. Bueno, ¿quieres saber mi impresión? Estoy impresionado sí, de ver esta arquitectura. Creo que es estilo gótico. es estilo gótico. Sí, ¿verdad? Sí. Y el área total es muy bonita. La ubicación. La ubicación Sí. es interesantísima. Pero Ricardo, ella no está ahí porque la quisieron escoger, hacerla allí, ¿no? Sino por la historia de la niña que vio. Una la niña que Virgen. se le apareció la Virgen. Sí, así que todavía más bonita y más religiosa. O sea que tiene un significado. Sí. Muéstrale allá abajo, Ricardo. Bueno, vamos a seguir bajando. Vamos. Ya saben que tienen que venir con alguito de condiciones, pero si son como Ricardo y yo del mismo peso, Sí, nosotros vamos parando y descansando, respirando. sí, no nos hemos sentido mal. Aquí Yo nadie sé nos que- está correteando. Sí, bueno, yo sí quiero hacerlo porque no quiero regresar de noche a donde nos estamos quedando, pero si tengo que regresar de noche por ustedes y esas tomas espectaculares, Lo vamos a hacer. exactamente. Y si te está gustando este video, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a suscribir y una vez que estés suscrito le vas a dar like, comentas y lo compartes con tus amigos y familiares. Y no olvides de decirnos tu nombre para que te podamos mandar ese saludo personalizado que tanto están pidiendo. Vamos para allá abajo. Miren cómo se ve esto desde aquí. Sí. Mira el detalle de la puerta, también labrada. Sí, tallada. Digo, tallada, perdón. Este es como mosaiquito, ¿no? Mosaiquillo. Sí, son mosaiquitos. Mosaiquito, yo digo que mosaiquillos. Wow, no quiero ni saber lo que nos espera al regreso. Sé que no es algo muy bonito, pero bueno. Hay que subir escalera y subir lomas. Sí. Aquí como que se baja para... Déjame descubrir, ven para que descubran con nosotros. Allá hay como algo escondido. Ahí allá decía abajo. museo. Ah, el museo. Sí. Ah, mira. Wow, miren estas vistas. Mira cómo le sale el agua de allí. Sí. Esa es una planta que genera electricidad. Yo me imagino, Sí. no sé. Sí. La verdad que no sé. Ese que genera electricidad con el agua. Puede ser. Por ahí va, investigaré. No pasa nada. Bueno, vamos a firmar a Ricardo y después, nos estemos al comienzo, Ricardo le va a mostrar la iglesia, la catedral. Misas y limones. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Wow, impresionante, Ricardo, ¿no? Lo logramos. Misión cumplida. Qué bonito qué bonito se ve. Miren los detalles de los mosaicos. Los vitrales. Digo, vitral, ¿y qué me pasó hoy? De los vitrales. Recuerda que le dije que es culpa de la altura. Qué belleza de Es iglesia. la misma laja, ¿no? ¿Verdad? El mismo. Sí, eso es lo que estoy viendo. Bueno, Ricardo, yo creo que le va a mostrar por allá, ¿no? A ver si se anima. Vamos a ver. Que no lo regañe. Vamos a coger por el centro. Ahí va el padre, el párroco. Me imagino que ya terminó la misa. Miren qué linda. El fondo del altar parece de lajas.
que es lo que la hace más auténtica. Los vitrales están hermosos. Allá está Alfonso. Y aquí está la entrada principal. Y aquí de este lado hay más vitrales. Qué vistas, Ricardo. Hermosa. ¿Será que llegamos a esa cascada? Esta no es aventura con cana, Ricardo. Sí, vamos para allá. Dale, demuéstrale que es aventura con cana. Espérate un segundo. Es por allá. Ese para bajar el que viste allá abajo. Ah, ya. Miren desde aquí. Yo creo que esta es la vista famosa. Sí. Esta es la que vale $1 millón. No, muchos millones de dólares. Ya nada cuesta $1 millón. Ahora todo es millones de dólares. Nada así, Ricardo. Así mismo es. Mira. Y hay que conservarlo. Sí. Y todavía siguen los agradecimientos a la Virgen de las Lajas. Oye, sí, bastante. Vamos a ver. Vamos a... Sí, yo creo que es por aquí. ¿Es por aquí? Mira que por aquí se puede comer, Rick. Bueno, Ricardo. Llegó el tiempo de comer. Sí, miren este plato. Porque ya son las 3:10 de la tarde. Miren esta ricura. Alfonso. Exacto. Son las 3:10 de la tarde y no habíamos comido nada. En todo el día. Sí. Gracias. Bien sabrosa. Alfonso, enséñame. Esto se le pone aquí. A la carne. Creo que este es ají amarillo, ají panca, como le dicen en Perú. Pero tiene picante. No. Pero le da un toque delicioso. Sí. Y estas papitas andinas que se comen chiquititas bastante por acá. Y también se le pone esto. No. Te lo pones a la carne. Ah. Ajá. Bueno, yo estoy comiendo esto primera vez en mi vida. Qué rico. Pica un poco. Un poco, Tom. Está picante. Aquí no venimos para hambre. Está bien bueno. Como dice el canal que nosotros vemos, de Anita Frontera, Y que aquí también se come. en este canal se come. Miren las costillitas y el sabor está delicioso. Estas son las Creo ahumadas. que es la comida más rica que he probado en toda nuestra gira de lo que va ahora mismo, ¿no? Está bien rico. Ya yo estaba convencido hace tiempo, pero estoy requete confirmando que Colombia es preciosa. Es hermosa. Para mí el país más bonito que nosotros hemos visitado el mundo en cuanto a paisaje y todo eso ha sido Colombia. Queremos hacer una recomendación, ¿verdad? Sí. Cuando vengan a Las Lajas, El santuario de las Lajas. al cantero de Las Lajas, crucen el puente y busquen la fondita que dice "Yo amo Las Lajas". La mejor comida. Me hace rico. Sí, aquí comimos costillitas asadas y costillitas ahumadas. Ahumada. Y cada una mejor que la otra. O sea, un complemento. Las papitas estas están deliciosas. Y esta mazorca está suavecita. Sí. Así que bueno, vamos a seguir el recorrido ya con energía porque ahora sí tenemos algo en la panza. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao, bye. Fírmalo hacia afuera para que lo vean. Aquí así. Yo amo las Lajas. Se come muy rico.
Mira, Ricardo. Alfonso, vamos a llegar allá al mirador ese, ¿verdad? Sí, pero se me está cayendo el Y ahí le banco. tomamos de otro ángulo al santuario. Y adivinen, ¿Qué? estoy contento porque el lugar está espectacular. Se me salió el zapato. Ya estamos llegando a la cascada. Ahí tenemos otra toma del santuario. Miren esto. Mira esas lajas. Wow. Ricardo, esto da miedo. Ellas, ¿por qué tienen esa forma? Yo creo que son capas y como se va erosionando, Sí. van quedando así. Pero Sí. tú sabes que en Chiriquí hay un lugar parecido a Sí. este, que se llama Los Ladrillos. Los ladrillos. Allá, mira Alfonso, ¿ves? Sí, miren qué lindo. Y ahorita les muestro. Vamos primero a esta maravillosa cascada. Miren. Wow, miren esto. Increíble. Wow. Wow, belleza. Como para meterse ahí. Miren la catedral desde este ángulo. Wow. Esta es una de las cosas más lindas que nosotros hemos visto de Colombia. ¿Verdad, Ricardo? Así mismo es. Sí. Ahí se ve el santuario atrás. Sí. Y acá, de este lado, estamos abajo de la cascada. Me está cayendo el serenito aquí. Sí, qué rico. Muy bonito. Ah. ¡Qué espectáculo! No puede morir sin venir a visitar este lugar. Hermoso. Pero ahora nos toca una física para subir. Voy a contratar un helicóptero para que nos rescate. Una grúa de edificio. Una grúa, sí. Bueno, nos vamos ya porque ya hay que coger un bus para ir a Sí, nuestro todavía Airbnb. tenemos como... Airbnb, que queda 5 pisos para llegar a ese. Ay, todavía nos quedan 2 horas de camino. Y 2 horas de camino. Sí, porque de aquí tenemos que llegar a Ipiales y de Ipiales luego a Pasto. Bueno, porque también vamos con la panza llena, así que Sí. va a ser más difícil. La hora del chismecito llegó. Bueno, con estas copas hermosas que estamos estrenando, Sí, la compré hoy. de un lugar que pronto van a ver que fuimos, pero también vamos a ir a otro país. Pero ya no le voy a dar más pistas, ¿no es así? Sí. Bueno, Ricardo, arrancamos. Bueno, ¿qué les podemos decir de hoy? Bueno, hoy... Bueno, voy a empezar encima con un drama horrible con mi video que subí de cuando estábamos viniendo hasta acá Pasto, desde Panamá hasta Pasto, porque ustedes saben el asunto de los derechos de autores de la música que uno usa, y resulta que yo subí ese video hace 2 días, por si acaso hay una reclamación y yo tenía que puedo bajar el video y volverlo a subir, cambiar la canción o todo eso, ¿no? Pero lo publiqué. Salió el video el miércoles. Y 2 días después, no, un día después, Hoy. después que lo había publicado hace 3 días y estaba en espera, salió el miércoles. Me salió que hay un reclamo de derecho de autor de una de las canciones que usé. Y ya él estaba teniendo su par de vistas. Y por experiencia, cuando lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a subir, Se pierde todo. se flateó el video. Y todo el esfuerzo que le metí, mi hora de cansancio, mi dolor de espalda que tuve que hacer, se fueron a la basura. Sí, porque tuvo que quitar ese tramo de la música. Sí. No, Y- no tuve que quitar solamente, Ricardo. Ya yo había botado todos los archivos. Entonces tuve que sacar el video original, extraerle el audio,
para ponerle la música encima. Pero adicional, lo volvimos a subir y pasó algo más, que lo violé. Sí, se coló una imagen que no iba ahí. Y yo dije, ay Dios mío, pero que tiene este video que no arranco. Entonces, cuando vi lo del reclamo, eso nosotros estábamos grabando otro video que ustedes van a ver más adelante. Y eso no sé cómo grabar cuando te sientes en un estado así. Pero bueno, yo le dije a él que triste. A cualquiera se le muere un tío y esa cosa le pasa hasta a los mejores. Así que hay que seguir adelante nada más. Bueno, sí, pero bueno, es lo que quería que contarles a ustedes. Los dramas no terminan en los viajes de aventuras con Cana. Y siempre comiendo nosotros con este snack que tenemos, esta canchita que es un maíz tostado, frito, no sé. Yo creo que es tostado, sí, porque ahí se ve la parte de tostado. Sí. Que quedan deliciosos con vino. Hagan la prueba. Aunque yo sé que en nuestro país no venden eso. No. Yo los había probado una vez, pero yo le dije a Alfonso que no me gustaban. Pero ahora lo probé otra vez como que un poquito, ¿no? A mí sí me encanta. Y a este le ponen un pedacito de... ¿Qué era eso? Por dicho, era, ¿cómo se llama? Chicharrón. Chicharrón. Ah, bueno. Pero Sí. estaba delicioso. Y bueno, vamos a hablar del día de hoy. Bueno, el día de hoy fue bastante movido. Nosotros llegamos hoy aquí a la casa, desde por la mañana salimos de aquí a las 10 y llegamos a las 7 y pico de la noche. Porque el lugar que fuimos hoy no está cerca, está lejos. Bueno, nosotros fuimos a esa catedral o el santuario de las Lajas a ver ese espectáculo De santuario. de santuario que no solo arquitectónicamente, sino con la naturaleza que había a su alrededor, ese cañón impresionante, porque no sé si en la cámara se notó. Bueno, eso te iba a decir. Yo he visto fotos de eso, ¿no? Y he visto videos de ese lugar. Pero yo no pensé que ese lugar estaba tan abajo. ¿Me entiendes? Yo sí Estaba sabía. abajo, literalmente abajo. Nada más que una altura ahí donde está el puente para ir al santuario. No, pero no es allá abajo. Pero, Está como a la mitad del cañón. bueno, sí, pero hay que bajar. Entonces, podrán imaginarse lo pesado que fue a la hora de regresar. Que ya yo estaba, no daba más. Y Ricardo, cuando está cansado, se me bloquea. Hoy no se bloqueó, le lo felicito. Pero sí lo veía que le faltaba el aire, a mí también, porque no tengo... Es que yo siento como una pesadez de la cintura para abajo. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. A mí es la columna, pues como me molesta la columna. Es una cosa y entonces siento como que me falta el aire. Obvio, ese lugar está alto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo logramos, que es lo importante. Hemos logrado muchas cosas en este viaje. Yo estoy contento porque Muchas cosas. comimos bien también en este viaje, Es una fondita que había ahí Sí, muy que se recomendada. llama I Love Las Lajas. I love Las Lajas. Pero vimos que hay dos. Ajá, allá cuando pasas el puente que está al frente, Sí. el puente que está al frente de la catedral, entonces hay como una pequeña veredita que Sí. como con negocios y comida y Que si sigues vas a dar a la cascada de agua que hay ahí. ajá. Pero A mano derecha van a ver esa zona. ahí mismo, apenas pasa después de los baños públicos, ahí está, a mano derecha, I Love Las Lajas. Ricardo, Es una fondita El pequeña. vino está bueno. Sí, está bueno. Entonces, la otra, que yo no sé si es de la misma dueña o dueño, acá arriba, donde ya están los taxis, que tú te montas y Sí. te vas para Pasto o te vas para Ipiales, allí hay otro I Love Las Lajas. Pero a mí ven me gustó comida. me gustó el de nosotros porque estábamos con la vista al aire libre. Ahí teníamos sus mesas. Ustedes vieron el video. Y la verdad que la comida estaba Sí, wow. ahí pedimos unas costillitas agridulces, no, ahumadas y las otras así asadas. Sí, la vieron en el video y qué ricura. El maíz estaba bien rico. Oye, esa mazorca estaba suavecita. Era blanca. Blanco, sí, maíz blanco. Sí, pero como con el grano grande. Y entonces, ¿cómo se llama el picante ese que tú... Yo creo que esa salsa de ají de amarillo. ají? Ah, No, salsa de ají sabroso. amarillo. Picaba. Sí, muy rico.
Pero, para los Andes hacen mucho esa salsa de ajíes, como en Perú. Y lo curioso, las papas chiquitas. Sí. Las papas redonditas, así chiquitas. Ya estaban sabrosas. Sí, estaban buenas. Me las comí con cáscara, que nunca me las como con cáscara. Yo me comí. Cuando yo sancocho una papa, yo me la como con todo y cáscara. Eso sí, yo la lavo bien cuando la voy a cocinar, ¿no? Bueno, vamos a contarles cómo llegar allá. Sí. Para llegar allá, tuvimos que ir aquí en Pasto a la terminal. De un taxi que lo cogimos aquí abajo del edificio. Llévenos a la terminal. Nos llevó a la terminal. Fuimos a la terminal a la ventanilla donde están los diferentes lugares, ¿no? Sí. Cogimos el bus. ¿Se le puede llamar eso un microbús? Una Vans. Una Vans, exacto. Como de 10 pasajeros, ¿no? Sí. Incluyendo el chofer. Porque yo los conté. Recomendación: o coges una van que no esté a punto de salir, porque escoges el puesto. Sí. Nosotros íbamos a la puerta de atrás. En la parte de atrás, en la última, ahí es como un poco incómodo. Sí. Y entonces, cuando llegamos a Pasto, que ese día duró más o menos como 1:30. Llegamos a Ipiales, que más o menos duró como 1:30 desde la terminal. Uh-huh. Ahí sales de la Vans esa y te montas en un taxi. Sí. Ese taxi te va a llevar a al puente internacional. Ajá, al puente internacional. De la frontera. Te dejan del lado de Ecuador. De Ecuador. Porque ellos tienen convenio que hasta ahí pueden llevarte los de Ecuador y los de Colombia, ¿no? Y nosotros cruzamos dentro del taxi, no tuvimos que bajarnos ni a chequear aduana, ni chequear pasaporte, ni nada de nada. No. Como si tuviéramos todavía. Como que no hubiera una frontera. Como si no hubiera una frontera. Pero fue súper bonito, cómodo, sí. La vi limpia. Y en la frontera y la vi ordenada, en el cabo de frontera, pero ordenada, porque sí. la de nosotros con Costa Rica es... Bueno, eso lo van a arreglar. Sí, está muy desordenada. Entonces sí me gustó eso, Ricardo. El taxi hizo así de una vuelta y nos dejó donde están los taxis del lado de Ecuador. Entonces en Ecuador fuimos a otro lugar que es turístico también. Sí, exacto. Entonces al regreso es lo mismo. Nos llevó un taxi a la frontera, nos cruzó nuevamente al lado de Colombia y de ahí cogimos un taxi. Señor, llévenos al santuario de las Lajas. Y nos llevó allí. Como unos 20 minutos. Bueno, lo que queremos decirle más o menos que ese tour pueden hacerlo siempre de ir a Ecuador. Conocen Ecuador, van a un lugar turístico de Ecuador, luego se van a las Lajas. Y los taxis son baratos, no son caros. Para mí no habían dicho que después que salíamos a las Lajas había que regresar como a la ciudad, que es Ipiales. Pero no había necesidad de hacer eso. No, me salió porque ahí mismo, cuando salíamos del santuario, en la parte de arriba, porque le dije que había que bajar, bueno, para regresar hay que subir. Ahí arriba están todos los vans y todos los taxis esperando a los turistas que quieren ir, ya sea a Ipiales o a Pasto. Entonces el muchacho ahí mismo está cantando Pasto, y que sí, Pasto, no, que vengan. Y nos montamos en el minibús y tuvimos que esperar un rato para que se le llenara un poquito y ya. Suena mucho taxis, pero a la larga es súper cómodo porque bajas de un taxi y enseguida el otro ahí mismo coges el otro. El otro te dice, no tienes que ir a buscar. Sí. La persona se te van a acercar, que ellos trabajan allí en las piqueras o en los lugares donde nosotros fuimos, y te dicen, van para tal lado. Sí, bueno, este taxi. Sí, exacto. Te montan de una vez. O sea, que en pocas palabras nada más ellos te llevan de la mano, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese taxi nos trajo directamente a Pasto. En esta vuelta no hubo necesidad de regresar a ir a Ipiales, sino que derechito a Pasto. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a la terminal de Pasto, otro taxi para venir aquí al apartamento. Sí. Y llegamos de noche, que no quería, pero... Sí, llegamos como a las 7 y algo, 7:20, 7:30 por ahí. Uh-huh. Cansado, porque la verdad que... Pero lo disfrutamos y cumplimos el cometido. Hicimos un itinerario y estamos marcando con un gancho las cosas. Porque últimamente nos estaba pasando que... cuando llegamos acá, ay, no hicieron tal cosa, ¿por qué no fueron a tal lado? Y nosotros, ay, verdad, qué tontos fuimos.
Y bueno, hicimos esta vuelta en itinerario y lo estamos tratando de cumplir por día. Estamos cumpliendo. Ahí vamos a ver el próximo día y así vamos marcando. Pero yo me siento satisfecho, te voy a explicar. Me siento satisfecho porque logramos ir a los lugares que quedan lejos primero. Ya mañana lo vamos a coger aquí tranquilo, descansando. Mañana sábado, Alfonso va a estar. Mañana es mañana es viernes. Perdón, mañana es viernes. Pero no, para ustedes no sé qué día va a ser. Sí, pero bueno, anyway. Entonces, mañana él va a editar lo más que pueda. O sea, mañana no hay trabajo. Bueno, si hay trabajo. No hay gira. No hay paseo. No, pero de repente podemos hacer algo por aquí. Puede ser, pero no sé. Quizás no podamos porque yo tengo que hacer un video en tiempo récord. Yo tengo que ir a comprar comida para cocinar. Sí. Entonces, después de comprar comida, hay que ir a editar y terminar los trabajos que tenemos pendientes para que ustedes disfruten y vean este contenido. Se suscriban al canal, que es gratis, y nos regalen bastantes likes y bastantes comentarios para poder nosotros responderle y conocerlos a ustedes un poquito más. Y no olviden poner su nombre para saber con quién le estamos mandando el saludo. Así que ya sabe, vuelvo y les repito, si le está gustando este video y todos los demás, suscríbanse, es totalmente gratis. En esta hora, si me siento, es como una hora de confesión. Aquí donde confesamos las cosas de cómo nos fue en el día. Sí. Porque no todo es color de rosa, como ustedes ya se lo hemos dicho en otros videos. Siempre pasan cosas. Y siempre hubieron muchas alfonsadas. Y Ricardadas creo que también hay que revisar por ahí cuantas, para ver si hay. Inclusive antes hubo una, la del vino cuando lo estaba. Bueno, nos pasó que en este Airbnb parece que es de religión porque no toman. No había ni copas ni sacacorcho. Sí, entonces está muy bonito y todo, pero tampoco tenemos unas butacas para sentarnos, no hay un comedor. Y yo sé que en el video anterior lo recomendé, pero yo sí les voy a decir las cosas como son, porque después dicen que nosotros les recomendamos algo y no les llena el cometido. Entonces, mesa para comedor no hay. Lo que hay es como un desayunador con unas sillas de banco que no son las mejores. No hay copas. Estas copas son mías porque yo las compré hoy. No hay sacacorcho. Y las pailas, las ollas no tienen tapas para uno cocinar con su vaporcito. Estamos sonando muy tóxicos, pero había que decirlo pues porque si ustedes quieren venir aquí sepan que esto es así. El quinto piso es algo tedioso. Claro, si tu ciudad es de altura, pero igual, un piso, ¿quién quiere subir tantos 5 pisos en escalera, Dios mío? Está bien si hubiera sido 2, ¿verdad? Una cosa así. Sí. Pero 5, wow. Entonces, ustedes tienen que saber que esto es así. Pero bueno, estamos aquí y ya. Y bueno, ya saben, la recomendación es a media. Sí. Si ustedes aguantan todo eso, este es el lugar. Sí, exacto. Porque también puede ser que no son de tomar alcohol y todo eso. No necesitan un sacacorcho, ¿no? Sí, pero los clientes son variados. Sí, exacto. Que tiene tienda, que la tienda, si no, que la venda. Entonces no lleguen de barrio, que la venda. No queremos. Así que bueno, yo creo que el día de hoy estuvo bueno, haciendo un resumen. Ahora cerrando positivo, Ricardo. Ha sido la cosa más linda que yo he visto, ese lugar. En los paisajes, no me canso de decirlo, Alfonso tampoco. Los paisajes, las montañas, esa es una preciosura. Sí, es una preciosura. Y buena carretera, quiero que sepan. Sí, excelente. En las carreteras en Colombia, de este lado de acá yo no he visto ni un hueco, no nada, son puras autopistas. Me sentía como Europa. Y como había autopistas en Europa. Sí, había peajes y todo, ¿verdad? Sí, varios peajes para llegar allá, pero eso no te lo cobran así, sino había unos tramos, tú lo viste, eran como unos, ¿cómo le llaman eso? Un viaducto. Ah, sí. Y era así el terreno, ¿no? Ajá. Como un acantilado, ¿no? Un acantilado. Y el viaducto así de la carretera. Dios mío, qué miedo. Pero como he tenido bastante aventura desde el día 0, como ustedes lo vieron, como que me estoy acostumbrando. No me está gustando la aventura. Pero ahora yo sé que ya le dije a él no más aventura con cosas de mucha escalera porque él queda muy mal. Porque ya Ricardo tiene un poquito de años más. Yo tengo 68 y no me da pena decirlo. Sí, entonces yo lo veía ahí como yo le va a dar un infarto y esto va a ser una cosa
difícil, ¿no? Entonces ya le dije el que no más destino que tengamos que subir demasiada, digamos, una montaña, cosas así. Sí, es que Un poquito más light. yo no me percaté cuando yo reservé aquí. Pero bueno, ya estamos aquí, hay que seguir. Y yo no tuve pendiente tampoco. Yo nada más le dije un día antes, Ricardo, para ver dónde es que nos vamos a quedar. Mira, ¿tú te acuerdas cuando nos pasó en Madrid? En Madrid nosotros nos íbamos para una gira y a Suiza, ¿no? Fue así, sí. Ajá. Pero yo tenía la reserva para cuando regresamos de Suiza un día más. Ya entonces regresamos a nuestro país, que es Panamá. Y yo había reservado un hotel para la última noche, ¿no? Sí. Porque el vuelo salía en la mañana. Y yo le dije a Alfonso, días antes de irnos para Suiza, digo, Alfonso, ¿por qué no vamos a ver dónde está ese hotel y a ver cómo es? Suerte que fuimos a ver. Ricardo, eso no fue en Madrid. Eso fue... En Ah, Ámsterdam. disculpen, eso fue en Ámsterdam, sí. Es que ya eso fue hace ya como 3 o 4 años. Suerte que fuimos a ver el hotel, porque tenía una escalera así de angosta, porque en Ámsterdam todo es angosto, es así. Y así, empinada, y no tenía ascensor. Y nosotros teníamos... ¿cuántas maletas? No me acuerdo, que eran 4. Como 4. Las 2 carry-on, Yo creo que hasta 2 más. de 23 kilos y las 2 mochilas, ¿no? Sí. Dios mío, y yo le dije a Alfonso, yo no, cuando regresemos de Suiza, yo no voy a venir a este hotel a subir, y ese hotel estaba pagado. Eran $80, algo así la noche. Yo dejé perder esa, Perdimos los $80. sí, lo perdimos porque yo sé el trabajo que iba a Yo pasar. pensé de que, bueno, es que como no conocíamos la ciudad, y que bueno, ese está cerquita a la casa de Ana Frank. Bueno, sí. Y debe ser un plus, pero resulta que no. Pero a veces no tanto era por lo de Ana Fran, sino porque queríamos un hotel que estuviera cerca de la estación del tren, porque no íbamos en tren para el aeropuerto, para Schiphol. Pero qué va, yo tuve que reservar en otro lugar, casi frente a la estación del tren, Exacto, Ricardo. que no me acuerdo el nombre del hotel. Bueno, Y perdimos esa reserva, pero bueno. Bueno, Ricardo, no queremos más aburrir a nuestros amigos de nuestros seguidores de Aventuras con Cana. Nosotros nos vamos a despedir, ¿verdad? Ese ruido, sí. Sí, nos vamos a despedir. Hasta el próximo video. Los queremos mucho. Ya sabes, suscríbete. Y estos videos van a estar bomba. Suscríbete, comenta, dale like y comparte todos los videos. Y así nos ayudan y los vamos a querer mucho. ¿Nos vamos? Nos vamos. Así que, esto que ha sido. Wow, chao Colombia.